El viento de Chicago cortaba como cristal roto. Me quedé de pie frente a las puertas de roble macizo del restaurante más exclusivo del distrito financiero. Observaba en silencio cómo los aparcacoches de guantes blancos recibían las llaves de vehículos que costaban más que la vida entera de un hombre trabajador. Yo llevaba mis botas de trabajo desgastadas y una chaqueta de lona descolorida. En mi bolsillo derecho, sentía el peso de una invitación que más bien parecía una citación judicial. Estaba a punto de entrar a una cena donde mi propia familia intentaría comprar mi dignidad. Lo que ellos no sabían era que estaban a punto de despertar a un fantasma. Aparqué mi vieja camioneta a 3 cuadras de distancia, en un callejón oscuro donde la nieve sucia se acumulaba contra los contenedores de basura. Era el tipo de vehículo que no pertenecía a este lado de la ciudad. Era una máquina construida para el trabajo duro, con abolladuras que contaban la historia de décadas de esfuerzo en los patios de carga del sur de Chicago. Esa camioneta era mi ancla. Me recordaba quién era y de dónde venía. Me recordaba los días en que mis manos sangraban por apretar cadenas bajo la lluvia helada, mucho antes de que el mundo conociera el nombre de mi imperio. Empujé las pesadas puertas del restaurante y el calor del interior me golpeó el rostro, cargado con el olor a carne asada, perfumes caros y arrogancia. El lugar era un santuario para la nueva élite corporativa. Un lugar donde los hombres de trajes a medida venían a celebrar sus victorias de papel. El recepcionista, un hombre joven con un traje impecable, me miró de arriba a abajo. Sus ojos se detuvieron en los bordes deshilachados de mis puños y en el barro seco de mis botas. Su rostro se tensó con esa cortesía forzada que los ricos reservan para los que consideran inferiores. ¿Se ha equivocado de entrada?, me preguntó, sugiriendo con la mirada que la puerta de entregas estaba en el callejón trasero. No levanté la voz, no mostré enojo. Solo lo miré a los ojos con la calma de un hombre que podría comprar el edificio entero y demolerlo antes del amanecer. Le dije que me esperaban en la sala privada número 4. El joven tragó saliva, revisó su tableta y su postura cambió de inmediato, aunque la confusión seguía grabada en su frente. Me guió en silencio a través del comedor principal. Mientras caminaba, sentía las miradas de los comensales, ojos que juzgaban mi ropa, mi caminar pausado, mis manos callosas. Para ellos, yo era una mancha en su paisaje perfecto, una anomalía. No me importaba. Había pasado los últimos 10 años cultivando exactamente esta imagen. Cuando mi esposa falleció, el dinero perdió todo su significado. Escondí mi fortuna detrás de una sociedad holding anónima, un laberinto legal impenetrable, y le entregué las riendas públicas de la empresa a una junta directiva. Quería vivir en paz, quería proteger a mi única hija, Natalia, de los buitres que rodean la riqueza. Quería que ella amara a un hombre por su corazón, no por su cuenta bancaria. Pero el destino tiene un sentido del humor muy cruel. Natalia se había casado con Sergio. El recepcionista abrió las puertas dobles de la sala privada. La habitación estaba bañada en una luz cálida y tenue. En el centro, una mesa de caoba maciza estaba servida con copas de cristal tallado y cubiertos de plata. Allí estaban Sergio, mi yerno, vestido con un traje gris que gritaba dinero nuevo. A su lado, sus padres, Roberto y Pilar. Roberto llevaba un reloj de oro macizo que asomaba por el puño de su camisa de seda. Pilar lucía un collar de diamantes que atrapaba la luz de las velas, y su rostro estaba tenso por las cirugías estéticas y el desprecio crónico. Cuando entré, la conversación se detuvo en seco. Sergio desvió la mirada, visiblemente avergonzado por mi presencia. Pilar arrugó la nariz, como si el simple olor a lona vieja y frío de la calle ofendiera sus sentidos refinados. Roberto fue el primero en hablar. Con una voz fuerte y fanfarrona, me dijo: «Toma asiento», señalando la silla más alejada de la cabecera. Me senté en silencio. El camarero se acercó de inmediato, ofreciendo una botella de vino tinto que costaba más que el alquiler mensual de una familia en mi viejo barrio. Negué con la cabeza. Pedí un simple vaso de agua del grifo. Pilar soltó una risa corta y seca. Murmuró que algunas personas nunca pierden sus costumbres de clase baja, sin importar con quién se emparenten. Sergio cerró los ojos por un segundo, pero no defendió a su suegro. No defendió al padre de su esposa. La cena transcurrió en un ambiente sofocante. Yo no toqué la comida, solo observaba. Roberto dominaba la conversación, alardeando sobre sus recientes vacaciones en Europa,
sobre los clubes de campo exclusivos a los que ahora pertenecían. Hablaba del éxito de su hijo con una propiedad que no le correspondía. Sergio había sido nombrado recientemente director ejecutivo de mi empresa, Apex Logistics, el imperio de transporte de carga que yo había construido desde cero con un solo camión descompuesto. Por supuesto, Sergio no sabía que yo era el dueño, nadie lo sabía. Para Sergio, yo solo era el padre viudo y pobre de su esposa, un anciano terco que se negaba a salir de su modesta casa en los suburbios. Sergio creía que había conseguido el puesto de director ejecutivo por su propia brillantez. Creía que la junta directiva lo había elegido por su visión corporativa. No sabía que yo había aprobado su ascenso en secreto, con la esperanza de que el trabajo duro lo hiciera madurar, de que se convirtiera en el hombre que mi hija merecía. Fue el peor error de mi vida. El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes son realmente. Y el poder había revelado que Sergio era un parásito. Cuando los platos fueron retirados, el ambiente en la sala cambió. La falsa cordialidad se evaporó. Roberto se limpió la boca con la servilleta de lino, se inclinó hacia adelante y apoyó los codos sobre la mesa. Me miró con la frialdad de un hombre que está a punto de aplastar a un insecto. Es hora de hablar de negocios, dijo. Es hora de ser realista sobre tu situación y sobre el futuro de mi hijo. Pilar intervino, ajustándose el collar de diamantes. Con una voz cargada de veneno dulce, me explicó. La nueva posición de Sergio requiere mantener una cierta imagen. Una imagen de prestigio, de éxito absoluto. La alta sociedad de Chicago es muy pequeña y muy crítica. Y francamente, tu presencia en la vida de Natalia, tu casa en ruinas, tu ropa de trabajador, son una mancha inaceptable en la reputación de nuestro hijo. Escuché cada palabra sin mover un músculo. Mi rostro era una máscara de piedra. Por dentro, estaba analizando cada respiración, cada microexpresión de los 3 buitres sentados frente a mí. Roberto metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta a medida. Sacó un sobre blanco, grueso y crujiente. Lo colocó sobre la mesa de caoba y lo deslizó lentamente hacia mí. El sobre se detuvo justo frente a mi vaso de agua. Abre el sobre, me dijo Roberto. Es una solución a todos tus problemas. Levanté el sobre. El papel era de alta calidad. Lo abrí con lentitud, sintiendo las miradas impacientes de la familia de mi yerno. Adentro había un cheque de caja. Estaba a mi nombre. La cantidad estaba impresa en tinta negra y audaz, $20,000. Roberto se recostó en su silla, cruzando los brazos con una sonrisa de satisfacción para explicarme las condiciones. Debía tomar ese dinero, vender mi pequeña casa y mudarme a un centro de retiro económico en otro estado. Florida o Arizona, sugirió. Debía desaparecer. Debía dejar de visitar a Natalia. Debía dejar de avergonzar a Sergio frente a sus nuevos amigos corporativos. $20,000 a cambio de borrarme de la vida de mi única hija. Miré el cheque. $20,000. Para un hombre de mi verdadero patrimonio, esa cantidad era un error de redondeo. Era el costo de los neumáticos de uno solo de mis miles de camiones. Pero para el hombre que ellos creían que yo era, se suponía que era una fortuna. Se suponía que era el precio de mi alma. Levanté la vista del papel. Miré a Pilar, que sonreía con suficiencia. Miré a Roberto, que irradiaba una arrogancia tóxica. Y finalmente, miré a Sergio, mi yerno. El hombre que había jurado en el altar proteger y amar a mi hija. El hombre al que yo le había entregado las llaves de mi reino en secreto. El silencio en la habitación era absoluto. Solo se escuchaba el leve zumbido del sistema de ventilación. Me dirigí directamente a Sergio. Mi voz era baja, áspera, desprovista de cualquier emoción visible. ¿Estás de acuerdo con esto?, le pregunté, mirándolo a los ojos. ¿También crees que debo desaparecer de la vida de Natalia por $20,000? Sergio sostuvo mi mirada por un segundo antes de apartarla. Se ajustó el nudo de su corbata de seda. Su rostro se endureció, adoptando esa máscara corporativa y despiadada que los hombres débiles usan para fingir fuerza. Con una voz fría y calculada, Sergio respondió: «Es lo mejor para todos. El mundo de los negocios es implacable. Los inversores investigan a las familias, y tu estilo de vida es un riesgo para mi imagen como director ejecutivo. Natalia lo entenderá con el tiempo. Yo me encargaré de consolarla». Eligió su vanidad corporativa sobre su matrimonio. Eligió la humillación de su suegro sobre el honor. La traición estaba completa. El círculo se había cerrado.
No hubo gritos, no hubo golpes en la mesa. La verdadera ira no es ruidosa. La verdadera ira es fría, metódica y absolutamente silenciosa. Doblé el cheque por la mitad con movimientos precisos. Lo guardé en el bolsillo interior de mi vieja chaqueta de lona. Roberto sonrió, asumiendo que había aceptado el soborno, asumiendo que el viejo pobre había cedido ante el peso del dinero. Me puse de pie lentamente. La silla raspó contra el suelo de madera pulida. Metí la mano en el bolsillo de mi pantalón y saqué un billete de $1, arrugado y desgastado. Lo alicé con los dedos y lo coloqué sobre la mesa, justo al lado de mi vaso de agua intacto. Esto es para cubrir mi parte de la cena, les dije. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. A mis espaldas, escuché la risa burlona de Pilar y el suspiro de alivio de Sergio. Pensaban que habían ganado. Pensaban que habían eliminado un problema. No tenían idea de que acababan de firmar su propia sentencia de muerte financiera. Salí del restaurante y el viento helado de Chicago me golpeó el pecho. Pero esta vez, no sentí el frío. La sangre me hervía en las venas con una claridad aterradora. El anciano débil y humilde que había entrado a ese restaurante ya no existía. Lo habían matado en esa mesa de caoba. Y en su lugar, el fundador había regresado. Caminé las 3 cuadras hasta mi camioneta con pasos largos y decididos. Abrí la puerta oxidada, me senté en el asiento de vinilo rasgado y encendí el motor. El viejo bloque de 8 cilindros rugió, un sonido crudo y honesto en medio de la ciudad de cristal. Saqué mi teléfono celular. No era un modelo nuevo, pero la línea estaba encriptada. Marqué un número que no había llamado en años. Al tercer tono, una voz profunda y alerta respondió. Era Antonio, mi abogado corporativo, el arquitecto legal de mi sociedad holding anónima y el hombre más despiadado que jamás había conocido en un tribunal. Le di una sola frase. El escudo se ha roto. Hubo un silencio de un segundo en la línea. Antonio entendió de inmediato. ¿Dónde estás?, me preguntó. Voy en camino a la torre, le dije. Reúne al equipo de auditoría forense. Los quiero en la sala de juntas del piso 50 en 20 minutos. Colgué el teléfono. Puse la camioneta en marcha y conduje hacia el corazón del distrito financiero. 15 minutos después, detuve mi vieja camioneta frente a la entrada principal del rascacielos de Apex Logistics, un edificio de acero negro y cristal que perforaba el cielo nocturno. Mi edificio. El guardia de seguridad del turno de noche salió de su caseta, frunciendo el ceño al ver mi vehículo bloqueando la entrada ejecutiva. Se acercó con la mano en la radio, dispuesto a echarme. Bajé del camión. La luz de las farolas iluminaba mi rostro. El guardia, un veterano que llevaba 15 años en la empresa, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par. Reconoció al hombre de la fotografía descolorida que colgaba en el vestíbulo original de la compañía. Tartamudeó un saludo. Le entregué las llaves de mi camioneta y le dije que la dejara exactamente donde estaba. Nadie iba a moverla. Entré al inmenso vestíbulo de mármol blanco. Mis botas dejaban marcas de humedad en el suelo inmaculado. Caminé directamente hacia el banco de ascensores privados, aquellos reservados exclusivamente para la alta dirección. Había un escáner biométrico en la pared, un sistema que Sergio creía controlar. Puse mi mano callosa sobre el panel de cristal. El sistema parpadeó en rojo por un microsegundo antes de reconocer la huella maestra. La luz se volvió verde. Las puertas de acero pulido se abrieron con un susurro. Subí al piso 50 en completo silencio, observando los números cambiar en la pantalla digital. Con cada piso que subía, la fachada del abuelo inofensivo se desmoronaba un poco más, revelando el acero forjado a base de dolor y trabajo duro que había debajo. Las puertas se abrieron en el ático corporativo. El piso entero estaba a oscuras, excepto por la luz que emanaba de la sala de juntas principal al final del pasillo. Caminé por el corredor alfombrado. Al entrar a la sala, encontré a Antonio esperándome. Llevaba un traje oscuro impecable, a pesar de ser pasada la medianoche. A su lado estaba Camila, la jefa de contabilidad forense. Una mujer brillante, implacable, con ojos que podían leer mentiras en una hoja de cálculo a kilómetros de distancia. Camila tenía a 3 de sus mejores analistas conectados a los servidores centrales. Las pantallas gigantes de la sala de juntas iluminaban sus rostros con un resplandor azul pálido. Antonio se acercó a mí. Me entregó una tableta digital con un documento legal abierto. Era el protocolo de disolución de la sociedad holding.
el mecanismo que me devolvería el control absoluto y público de la junta directiva. Me miró a los ojos y preguntó, ¿estás seguro? Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, le respondí. Firmé el documento con el dedo sobre la pantalla. En ese instante, el sistema interno de la empresa registró el cambio de mando. El fantasma había vuelto a tomar el timón. Me volví hacia Camila. Abre las cuentas ejecutivas de Sergio, le ordené. Quiero ver cada centavo que ha movido desde el día que asumió el cargo de director ejecutivo. Quiero ver sus gastos, sus bonos, sus transferencias, todo. Camila asintió. Sus dedos volaron sobre el teclado. Las pantallas gigantes comenzaron a llenarse de cascadas de datos financieros, números, fechas, códigos de enrutamiento bancario. Al principio, todo parecía normal. Gastos corporativos estándar, cenas, viajes, hoteles. Pero Camila no era una contadora ordinaria. Era una cazadora. Aplicó un algoritmo de rastreo profundo, buscando anomalías en los pagos a proveedores externos. El silencio en la sala era denso, solo roto por el tecleo frenético de los analistas. De repente, Camila se detuvo. Sus ojos se entrecerraron. Amplió una sección de la pantalla. Había encontrado una hemorragia. No era un error contable. Era un desvío sistemático, deliberado y masivo. Millones de dólares estaban siendo canalizados fuera de Apex Logistics a través de facturas falsas por servicios de consultoría logística que nunca existieron. Camila rastreó el dinero. Los fondos pasaban por 3 empresas fantasma registradas en Delaware, antes de desaparecer en cuentas extraterritoriales en las Islas Caimán. Sergio no solo era una revista arrogante, era un ladrón. Estaba saqueando la empresa desde adentro, desangrando el legado que yo había construido para mi hija. Antonio apretó la mandíbula. Esto es fraude corporativo a nivel federal, murmuró. Sergio enfrentará décadas en prisión. Pero yo no sentía satisfacción, sentía una presión oscura creciendo en mi pecho. Sigue el rastro del dinero, le pedí a Camila. Quiero saber en qué está gastando Sergio los millones robados. Quiero ver el destino final de los fondos. Camila cruzó los datos de las cuentas extraterritoriales con registros de propiedad y compras de lujo recientes. La pantalla principal parpadeó y se dividió en varias imágenes y documentos. La respiración se me atascó en la garganta. La primera imagen era el registro de propiedad de una mansión en los suburbios más exclusivos del norte de la ciudad, a nombre de una corporación controlada por Sergio. La segunda imagen era una flota de vehículos de lujo europeos, comprados en efectivo. Pero fue el tercer documento el que hizo que la sangre se me helara. Era el título de propiedad de un yate de 80 pies, atracado en un puerto privado en Miami. El yate había sido comprado hace apenas una semana. El nombre en el título de propiedad no era el de Sergio, era el de Roberto y Pilar, los padres de Sergio, los mismos que me habían humillado en el restaurante, los mismos que se burlaban de mi pobreza. Estaban viviendo como reyes, financiando su arrogancia y su falsa superioridad con el dinero que yo había ganado con el sudor de mi frente. Y entonces, Camila abrió un último registro, una transferencia bancaria menor, realizada esa misma tarde desde una de las cuentas fantasma de Sergio hacia la cuenta personal de Roberto. La cantidad exacta era de $20,000. El cheque de caja, el soborno, el dinero que Roberto había deslizado sobre la mesa de caoba para comprar mi ausencia, para borrarme de la vida de mi hija, era mi propio dinero. Me estaban insultando con mi propia riqueza robada. La tristeza y la decepción que había sentido por el fracaso del matrimonio de mi hija se evaporaron en un instante. Fueron reemplazadas por un bloque de hielo sólido, pesado e irrompible en el centro de mi pecho. Una furia tan pura y calculada que me hizo respirar más lento. Miré a Antonio. La luz azul de las pantallas se reflejaba en mis ojos. Le dije que no íbamos a llamar a la policía. Todavía no. Si Sergio quería jugar a ser un depredador corporativo, le iba a enseñar cómo caza un verdadero monstruo. Iba a dejar que creyera que tenía el control. Iba a dejar que preparara su gran gala de fusión corporativa este fin de semana. Y luego, frente a toda la élite de la ciudad, frente a cada persona a la que había intentado impresionar, le iba a arrancar el imperio de las manos y lo iba a reducir a cenizas. La trampa estaba lista, y ellos mismos habían afilado las cuchillas. Dejé a Camila y a su equipo trabajando en la oscuridad de la torre, y regresé a mi casa antes del amanecer. Sabía que el primer movimiento de mi yerno no tardaría en llegar.
A la mañana siguiente, el sol de Chicago apenas lograba calentar la tierra húmeda de mi jardín trasero. Estaba de rodillas, con las manos hundidas en la tierra oscura, podando unos rosales que mi esposa había plantado hace 30 años. Esa tierra era mi refugio. Me recordaba que todo lo que tiene valor en esta vida requiere tiempo, sudor y paciencia. Escuché el crujido de neumáticos caros sobre la grava de mi entrada. No necesité levantar la vista para saber quién era. El motor ronco de un automóvil deportivo alemán rompió la paz de mi vecindario de clase trabajadora. Era un vehículo comprado con el dinero que yo había ganado transportando acero y madera durante décadas. Me puse de pie lentamente, sacudiendo el exceso de tierra de mis pantalones de trabajo. Sergio caminaba por el sendero de piedra de mi jardín. Llevaba un traje gris a medida, zapatos italianos pulidos y una expresión de absoluta superioridad. Caminaba con cuidado, como si el simple contacto con el aire de mi vecindario pudiera infectarlo de pobreza. Se detuvo a un par de metros de mí. Me miró de arriba a abajo, deteniéndose en mis manos manchadas de barro. Su rostro reflejaba un asco profundo y genuino. Sin decir una palabra de saludo, metió la mano en su maletín de cuero y sacó una carpeta negra. La arrojó sobre la pequeña mesa de madera descolorida que yo usaba para tomar el café por las mañanas. «Este es el final del camino para ti», me dijo con una voz fría y autoritaria. «Lávate las manos y firma los documentos de inmediato». Me acerqué a la mesa en silencio. Abrí la carpeta. Era un contrato de confidencialidad y un documento de renuncia de derechos. El lenguaje legal era agresivo. Estipulaba que yo aceptaba los $20,000 que su padre me había ofrecido la noche anterior. A cambio, me comprometía a mudarme fuera del estado de Illinois y a cortar todo contacto físico y telefónico con mi propia hija. Si violaba el acuerdo, el documento amenazaba con demandas civiles que, según Sergio, me dejarían en la calle. Levanté la vista del papel. Lo miré a los ojos. «¿Y qué pasaría si me niego a firmar?», le pregunté. Sergio sonrió. Fue una sonrisa delgada, cruel y desprovista de cualquier rastro de humanidad. «Si no firmas, me encargaré de que Natalia te odie», me respondió. «Le cortaré el acceso a todas las cuentas bancarias. La aislaré en su propia casa y la convenceré de que eres un anciano egoísta que solo quiere destruir su matrimonio. Yo tengo el poder, el dinero y el estatus, y tú no eres más que un viejo patético jugando en la tierra». Lo que Sergio no sabía era que su arrogancia lo había vuelto estúpido. Al entregarme ese documento, acababa de cometer un error fatal. Me estaba entregando una prueba física y firmada de extorsión y chantaje emocional. No discutí, no levanté la voz. No dejé que viera ni una sola chispa de la furia que ardía en mi pecho. Saqué un bolígrafo barato de plástico del bolsillo de mi camisa. Me incliné sobre la mesa de madera y firmé el documento con mi nombre. Sergio soltó una pequeña risa de triunfo. Tomó la carpeta, la guardó en su maletín y me advirtió: «Espero que tu casa esté vacía para el final de la semana». Se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto deportivo. Lo vi alejarse, observando cómo las luces traseras desaparecían en la distancia. Él creía que había ganado. Creía que había aplastado a un hombre débil. No tenía idea de que acababa de firmar su propia sentencia de muerte corporativa. Esa misma noche, el clima de Chicago hizo honor a su reputación. Una tormenta de lluvia helada comenzó a azotar la ciudad. El viento aullaba contra las ventanas de mi pequeña casa, amenazando con romper los cristales. Yo estaba sentado en la oscuridad de mi sala, frente a la chimenea apagada, repasando mentalmente cada paso de la ejecución que Antonio y yo habíamos planeado. De repente, escuché golpes frenéticos en la puerta principal. Me levanté de inmediato. Al abrir la pesada puerta de madera, el viento helado me golpeó el rostro. Allí, de pie en el porche, empapada hasta los huesos y temblando incontrolablemente, estaba mi hija, Natalia. Tenía el rostro pálido, los ojos hinchados por el llanto y los labios morados por el frío. No llevaba abrigo, solo un suéter ligero que estaba completamente empapado. La tomé por los hombros y la metí a la casa de inmediato. Cerré la puerta de un golpe, bloqueando la tormenta. La envolví en una manta gruesa de lana y la llevé al sofá. Fui a la cocina, calenté agua y le preparé una taza de té de manzanilla. Mis manos, que habían permanecido firmes frente a las amenazas de Sergio, ahora temblaban levemente al ver a mi hija en ese estado. Me senté a su lado. «¿Qué ha pasado?»,
Le pregunté. Natalia tomó un sorbo de té. Sus manos temblaban tanto que la taza tintineaba contra el plato. Con la voz rota, me confesó la pesadilla en la que se había convertido su vida. Sergio llegó a casa furioso, me contó entre sollozos. Me gritó, acusándome de ser una carga financiera. Dijo que mis tarjetas de crédito estaban congeladas y que no tendría acceso a un solo centavo hasta que aprendiera a ser una esposa obediente. Pero eso no era lo peor. Natalia me miró con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que Sergio le había exigido que firmara un poder notarial. Quería que ella le transfiriera el control absoluto de todas sus propiedades conjuntas y de la pequeña herencia que su madre le había dejado al morir. Eran $50,000 en efectivo más el valor de los bienes que ella poseía. Sergio le había dicho que necesitaba ese control para obtener un préstamo puente de emergencia para la empresa. Le había advertido que, si no le entregaba todo, él perdería su puesto como director ejecutivo, y todo sería culpa de ella. La había manipulado, la había acorralado y la había dejado sin recursos en medio de una tormenta de hielo. Mientras escuchaba a mi hija llorar, las piezas del rompecabezas terminaron de encajar en mi mente. La imagen completa era más oscura de lo que había imaginado. Sergio no solo estaba robando millones de mi empresa, no solo estaba comprando yates para sus padres arrogantes, estaba preparando su huida. La gran gala de fusión corporativa de Apex Logistics estaba programada para este sábado. Era el evento más importante del año en el distrito financiero. Sergio planeaba usar la gala como una cortina de humo. Mientras todos estuvieran distraídos celebrando, él iba a vaciar las últimas cuentas ejecutivas, robar la herencia y las propiedades de mi hija, y desaparecer del país. Iba a dejar a Natalia completamente en la ruina, cargando con la culpa de un fraude que ella no cometió. Sentí que el aire de la habitación se volvía pesado. La furia que sentía ya no era caliente. Era absoluta, fría y calculada. Abracé a mi hija, apoyé su cabeza en mi pecho, sintiendo cómo sus sollozos iban disminuyendo poco a poco. Le acaricié el cabello y le hablé con una voz suave, pero cargada de una promesa inquebrantable. Le dije que no tenía que preocuparse por nada. Le pedí que descansara, que estaba a salvo en mi casa. La miré a los ojos y se lo prometí. Esta pesadilla terminará este mismo fin de semana. A la mañana siguiente, dejé a Natalia durmiendo en su antigua habitación. Me preparé un café negro, me senté en la mesa de la cocina y tomé mi teléfono encriptado. Llamé a Antonio. Respondió al primer tono. Ejecuta el protocolo de bloqueo total, le ordené. En ese mismo instante, a kilómetros de distancia, en las oficinas centrales de Apex Logistics, Camila y su equipo de auditores presionaron una serie de teclas. Fue una guillotina digital silenciosa. En cuestión de segundos, todas las tarjetas de crédito corporativas de Sergio fueron desactivadas. Sus códigos de acceso a las cuentas de la empresa fueron revocados. Sus transferencias programadas hacia las empresas fantasma en las Islas Caimán fueron interceptadas y congeladas. Sergio seguía siendo el director ejecutivo en el papel, pero en la realidad, acababa de ser despojado de todo su poder. Y lo mejor de todo, es que no tenía ni la menor idea. No recibiría ninguna alerta. No habría ningún mensaje de error. Solo descubriría que estaba arruinado cuando intentara mover el dinero robado. El expediente forense está completo, me informó Antonio por la línea. Cientos de páginas de pruebas irrefutables. Facturas falsas, registros de propiedades a nombre de sus padres, transferencias ilegales. Estoy entrando en este preciso momento al edificio de la División de Delitos Financieros del FBI en Chicago. Voy a entregar el expediente directamente al agente especial a cargo. He coordinado con ellos. Tendrán listas las órdenes de arresto para intervenir durante la gala. La trampa legal estaba cerrada. Ahora, solo faltaba la ejecución pública. Esa misma tarde, necesitaba salir de casa para despejar mi mente. Fui a una vieja ferretería en el corazón del sur de Chicago, un lugar que olía a serrín, aceite de motor y metal frío. Llevaba mi chaqueta de lona habitual y una gorra gastada. Estaba en el pasillo de jardinería, evaluando unos sacos de tierra para macetas, cuando escuché una voz aguda y escandalosa que no encajaba en absoluto con el lugar. Era Pilar, la madre de Sergio. Venía caminando por el pasillo principal, aferrada al brazo de Roberto. Ambos vestían ropa de diseñador que desentonaba ridículamente con los estantes de herramientas y materiales de construcción. Parecían haberse perdido buscando un atajo hacia el centro de la ciudad,
O tal vez buscaban alguna pieza específica de latón para el yate robado que acababan de comprar. Pilar se detuvo en seco cuando me vio. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y profundo desprecio. Le dio un codazo a su esposo y señaló en mi dirección. Roberto soltó una carcajada ruidosa. Se acercaron a mí, bloqueando el pasillo. Roberto cruzó los brazos sobre su abrigo de cachemira. Me miró de arriba a abajo, deteniéndose en el saco de tierra que yo sostenía. «Es fascinante verte en tu hábitat natural», me dijo con una voz cargada de burla. «Me alegra ver que aceptaste el dinero y te estás preparando para desaparecer». Pilar se cubrió la nariz con un pañuelo de seda, fingiendo que el olor de la ferretería la mareaba. «Es una pena que no puedas asistir a la gran gala de nuestro hijo este sábado», me dijo con lástima fingida. Enseguida, empezó a alardear sobre los cientos de invitados de la alta sociedad que asistirían. Habló de los arreglos florales, del champán importado y del viaje en yate que ella y Roberto harían a Miami la próxima semana para celebrar el éxito de Sergio. Roberto dio un paso hacia mí. Invadió mi espacio personal, tratando de intimidarme. «Este es tu lugar», me escupió las palabras, mirándome a los ojos. «En la tierra, con los campesinos y los perdedores. Toma tus maletas y lárgate de Chicago antes del lunes, o yo mismo me encargaré de sacarte a patadas». Yo no me moví, no parpadeé, no dije una sola palabra. Mantuve mi rostro completamente inexpresivo. Los miré con la misma frialdad, con la que un depredador observa a un animal herido que camina ciegamente hacia un abismo. Mi silencio los incomodó. Roberto frunció el ceño, esperando una reacción, un insulto, una muestra de debilidad. Al no obtener nada, bufó con desprecio, tomó a Pilar del brazo y se alejaron por el pasillo, riéndose a carcajadas. Los vi salir de la tienda y subir a su vehículo de lujo. No sabían que el yate del que tanto alardeaban ya estaba bajo la mira de las autoridades federales. No sabían que el champán que planeaban beber en la gala sería el último trago de libertad que tendrían en sus vidas. Pagué mi saco de tierra en efectivo y regresé a casa. La noche cayó sobre Chicago, cubriendo la ciudad con un manto de hielo y oscuridad. Natalia seguía durmiendo profundamente, agotada por el trauma emocional. El reloj de pared de mi sala marcó la medianoche. Caminé lentamente hacia el pasillo trasero de la casa. Abrí la puerta de un viejo armario de cedro que había permanecido cerrado durante 10 largos años. El olor a madera y naftalina llenó el aire. Al fondo del armario, cubierto por una funda de algodón negro, colgaba mi pasado. Abrí la cremallera de la funda con cuidado. Allí estaba. Un traje de lana italiana color azul medianoche, hecho a medida. Una prenda impecable, diseñada para proyectar poder absoluto y autoridad inquebrantable. Era el traje que usaba cuando construí mi imperio. El traje que usé el día que aplasté a mis mayores competidores. Era la armadura del fundador. Lo saqué del armario y lo coloqué sobre la cama de la habitación de invitados. Encendí la plancha. Durante la siguiente hora, trabajé en silencio. Planché cada pliegue, cada costura, asegurándome de que la tela estuviera perfecta. Mis manos callosas, las mismas manos que habían estado hundidas en la tierra esa mañana, ahora preparaban el uniforme de un verdugo corporativo. Mientras el vapor de la plancha subía por el aire frío de la habitación, mi mente estaba completamente despejada. Sergio, Roberto y Pilar querían humillarme, querían destruir a mi hija, querían robar el legado de mi esposa y pavonearse frente a la élite de la ciudad. Iban a tener su gala, iban a tener su público. Pero el hombre que cruzaría las puertas de ese salón de baile no sería el anciano débil que ellos creían conocer. Sería el dueño de todo lo que ellos creían poseer, y estaba a punto de cobrarles cada centavo. Lo tenga, frente a los ojos de toda la ciudad. El sábado por la noche, el distrito financiero de Chicago brillaba con una luz fría y artificial, ajeno a la tormenta de hielo que había azotado la ciudad el día anterior. El gran salón de baile del hotel más exclusivo de la avenida principal estaba reservado en su totalidad. Era la noche de la gala de fusión de Apex Logistics, el evento corporativo del año. Candelabros de cristal macizo colgaban del techo abovedado, proyectando una luz dorada sobre cientos de invitados. La élite de la ciudad estaba allí. Banqueros, inversores, políticos y miembros de la alta sociedad. Camareros con guantes blancos se deslizaban entre la multitud, sirviendo champán importado en copas de cristal tallado y bandejas con caviar.
En el centro de la sala, rodeado por un círculo de admiradores, estaba Sergio. Llevaba un esmoquín negro hecho a medida que se ajustaba perfectamente a su figura. Sostenía una copa de champán en una mano y gesticulaba con la otra, contando alguna historia fabricada sobre su brillante visión para el futuro de la empresa. Estaba ebrio de su propio ego. Creía ser el rey del mundo. A pocos metros de él, Roberto y Pilar mantenían su propia corte. Roberto hablaba en voz demasiado alta, soltando carcajadas ruidosas mientras presumía de sus supuestas inversiones inmobiliarias. Pilar, envuelta en un vestido de seda escarlata, tocaba constantemente el pesado collar de diamantes que adornaba su cuello. Se aseguraba de que cada mujer en su círculo notara el brillo de las piedras. Eran la imagen perfecta del dinero nuevo, ruidosos, desesperados por atención y completamente vacíos. Lo que ninguno de los tres notó, cegados por su propia arrogancia, fue la presencia silenciosa en los bordes de la sala. Hombres y mujeres con trajes oscuros y posturas rígidas estaban apostados cerca de las salidas de emergencia, junto a las columnas de mármol junto a las columnas de mármol y cerca de los ascensores. Llevaban pequeños auriculares transparentes. Eran agentes de la División de Delitos Financieros del Buró Federal de Investigaciones, y estaban esperando mi señal. Afuera, en la calle helada, un sedán negro se detuvo frente a las puertas principales del hotel. Antonio, mi abogado, iba en el asiento del pasajero. Me miró por el espejo retrovisor y asintió lentamente. Abrí la puerta y salí al aire gélido de la noche. Llevaba puesto el traje de lana italiana color azul medianoche, la armadura del fundador. Después de 10 años de usar botas de trabajo y chaquetas de lona descoloridas, el peso de la tela fina sobre mis hombros se sentía como el despertar de un gigante dormido. Caminé hacia la entrada. Los aparcacoches, acostumbrados a recibir a los ricos y poderosos, se apartaron de mi camino sin decir una palabra. Había algo en mi forma de caminar, en la frialdad absoluta de mi mirada, que exigía sumisión inmediata. Crucé el vestíbulo principal y me dirigí hacia las pesadas puertas de caoba del gran salón de baile. 2 guardias de seguridad privada custodiaban la entrada. Al verme acercar, uno de ellos levantó la mano para pedirme mi invitación. Antonio apareció a mi lado, sacó una tarjeta negra de su bolsillo y se la mostró al guardia. El hombre palideció, bajó la mano de inmediato y abrió las puertas de par en par. El sonido de un cuarteto de cuerdas y el murmullo de cientos de conversaciones me golpearon de frente. Di el primer paso hacia el interior del salón. Mis zapatos de cuero pulido resonaron contra el suelo de mármol. Caminé con paso lento, medido y absolutamente implacable. No pasó mucho tiempo antes de que la vieja guardia me reconociera. Los miembros más antiguos de la junta directiva, hombres de 70 años que conocían la verdadera historia de Apex Logistics, estaban agrupados cerca de la barra principal. Uno de ellos, el vicepresidente de operaciones, levantó la vista de su copa. Sus ojos se abrieron con terror absoluto. La copa de cristal se resbaló de sus dedos y se hizo añicos contra el suelo. El sonido del cristal roto fue como un disparo en la habitación. Las cabezas comenzaron a girar. Los susurros se propagaron como un incendio forestal. Los miembros de la junta comenzaron a retroceder, apartándose de mi camino, abriendo un pasillo directo hacia el centro de la sala. Sergio, al notar que la atención de su público se desviaba, frunció el ceño y se dio la vuelta. Cuando me vio, su rostro pasó por una rápida sucesión de emociones. Primero confusión, luego incredulidad y finalmente, una furia descontrolada. No vio al fundador de un imperio. Vio al anciano pobre y patético que había intentado extorsionar el día anterior. Vio una amenaza a su imagen perfecta. Sergio dejó su copa en una bandeja cercana y marchó hacia mí, con el rostro enrojecido por la ira. Roberto y Pilar, al darse cuenta de lo que sucedía, lo siguieron de cerca. Sergio se detuvo a 1 metro de distancia. Su respiración era agitada. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?, me exigió saber. ¿Cómo pasaste la seguridad? Lárgate de inmediato antes de que llame a la policía para que te arresten por allanamiento. Roberto se paró junto a su hijo, inflando el pecho. Es un viejo loco y resentido, gritó con su voz fanfarrona, dirigiéndose a la multitud. No le presten atención, solo es un pariente pobre buscando una limosna. Pilar se cubrió el rostro con las manos. Estás arruinando la noche más importante de nuestras vidas, murmuró, fingiendo un ataque de vergüenza. Mantuve mi rostro como una máscara de piedra.
No respondí a sus insultos. No me defendí. Solo miré a Sergio a los ojos con la calma de un hombre que ya ha ganado la guerra. Sergio, perdiendo los estribos ante mi silencio, levantó la mano y chasqueó los dedos con fuerza. Sáquenlo del edificio a rastras si es necesario. Le ordenó a gritos al jefe de seguridad del evento. El jefe de seguridad, un hombre corpulento con un traje oscuro, se acercó rápidamente. Pero antes de que pudiera poner una mano sobre mí, Antonio salió de las sombras y se interpuso en su camino. Antonio no levantó la voz, solo miró al jefe de seguridad y pronunció su nombre. El guardia se detuvo en seco, miró a Antonio, luego me miró a mí, y finalmente miró a Sergio. El guardia sabía exactamente quién firmaba sus cheques, sabía quién era el verdadero dueño del edificio. El jefe de seguridad bajó la cabeza, hizo una leve reverencia hacia mí, dio media vuelta y se alejó, dejando a Sergio completamente solo y expuesto. La confusión en el rostro de mi yerno fue absoluta. Miró sus manos, miró a la multitud y luego me miró a mí. Por primera vez en su vida, la ilusión de su poder comenzó a resquebrajarse. Antonio caminó hacia el escenario principal, donde una gran pantalla mostraba el logotipo de la empresa. Subió los escalones, se acercó al podio y golpeó suavemente el micrófono. El sonido resonó por todo el salón. La música del cuarteto de cuerdas se detuvo de inmediato. El silencio en la inmensa sala fue total y absoluto. Antonio habló con una voz clara y autoritaria. La junta directiva tiene un comunicado urgente que hacer, anunció a los presentes. Durante los últimos 10 años, el verdadero fundador y propietario mayoritario de Apex Logistics ha operado desde las sombras, protegiendo a la empresa a través de una sociedad holding. Esta noche, esa estructura ha sido disuelta, y el fundador ha regresado para retomar el control absoluto. Antonio extendió la mano hacia mí. Pronunció mi nombre completo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los inversores que no me conocían se miraron entre sí con asombro. Los que sí me conocían bajaron la mirada en señal de respeto y temor. Sergio retrocedió un paso. Sus piernas temblaban. El color abandonó su rostro por completo, dejándolo tan pálido como un cadáver. Roberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Pilar se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad. Caminé hacia el escenario. Subí los escalones lentamente. Me paré frente al micrófono y miré a la multitud. Luego, fijé mi mirada directamente en Sergio. Construí esta empresa con mis propias manos, le dije a la audiencia. Sangré en los patios de carga para asegurar el futuro de mi familia. Y confié la dirección de mi imperio a un hombre que creía digno de mi hija. Hice una pausa. El silencio era tan denso que casi podía cortarse. Pero me equivoqué, continué. El hombre que está frente a ustedes no es un líder visionario. Es un parásito, un ladrón que ha utilizado su posición para saquear el trabajo de miles de personas honestas. Sergio intentó hablar. Intentó balbucear una defensa, pero su voz se quebró. Di una señal con la mano. Las pantallas gigantes detrás de mí cambiaron de inmediato. El logotipo de la empresa desapareció, reemplazado por los documentos forenses que Camila había recopilado. La sala entera se iluminó con la evidencia. Mostré las cuentas extraterritoriales. Mostré las facturas falsificadas por servicios de consultoría inexistentes. Mostré las transferencias millonarias hacia empresas fantasma en paraísos fiscales. Los murmullos de la multitud se convirtieron en exclamaciones de asco y repudio. Los banqueros e inversores que hace 5 minutos brindaban con Sergio, ahora lo miraban con absoluto desprecio. En el mundo corporativo, no hay pecado más grande que robarle a tus propios socios. Luego, cambié la diapositiva. Apareció el título de propiedad de la mansión en los suburbios. Aparecieron los registros de compra de los vehículos deportivos. Y finalmente, apareció el título de propiedad del yate de 80 pies en Miami. Leí en voz alta el nombre en el documento del yate, Roberto y Pilar. Señalé a los padres de Sergio. La arrogancia que han exhibido toda la noche, los diamantes que llevan puestos y el champán que beben, han sido comprados con dinero robado de mi bolsillo, dije ante todos. Mostré el último documento, el registro de la transferencia bancaria por $20,000. Miré a Roberto a los ojos. Mi voz era fría como el hielo. Tu soborno ha sido rechazado, Roberto, le dije, recordándole el sobre blanco que me había entregado en el restaurante. Y ahora, es el momento de pagar la cuenta. Sergio no pudo soportarlo más. El peso de la humillación pública, la destrucción total de su reputación y la pérdida absoluta de su poder lo aplastaron.
Cayó de rodillas en medio del salón de baile. Las lágrimas arruinaron su rostro. Comenzó a sollozar, rogando perdón, suplicando que no lo destruyera, culpando a la presión del cargo, culpando a sus padres por exigirle un estilo de vida que no podía mantener. Era una exhibición patética. Un hombre vacío colapsando sobre sí mismo. Lo miré desde el escenario. No sentí lástima, no sentí compasión, solo sentí la fría satisfacción de la justicia. Hablé por el micrófono por última vez. «Estás despedido», le dije a Sergio, con efecto inmediato. «No tienes derecho a indemnización, ni a bonos, ni a un solo centavo de mi empresa». Luego, miré hacia las sombras del salón y asentí. Fue un movimiento sutil, pero desató el infierno. Los agentes federales salieron de sus posiciones. Caminaron con rapidez y precisión militar hacia el centro de la sala. 2 agentes levantaron a Sergio del suelo por los brazos. Le leyeron sus derechos mientras le ponían unas pesadas esposas de acero. El sonido del metal cerrándose resonó por encima de los sollozos de mi yerno. Roberto, al ver a los agentes, entró en pánico. Su falsa valentía desapareció. Intentó correr hacia las puertas de salida, empujando a los invitados. No llegó muy lejos. Un agente federal enorme lo interceptó. Lo tomó por el cuello del abrigo de cachemira y lo estrelló contra una columna de mármol. Roberto gritó de dolor mientras lo esposaban violentamente, reduciéndolo a un criminal común frente a toda la alta sociedad de Chicago. Pilar estaba paralizada. Temblaba incontrolablemente. Una agente federal se acercó a ella con una expresión de absoluta frialdad. La agente le informó que el collar de diamantes que llevaba puesto era evidencia de fraude electrónico y lavado de dinero. Le ordenó que se lo quitara de inmediato. Pilar empezó a llorar. Miró a sus amigas de la alta sociedad, buscando ayuda, buscando simpatía, pero las mujeres que hace unos minutos la adulaban, ahora daban pasos hacia atrás, apartando la mirada como si Pilar estuviera cubierta de una enfermedad contagiosa. Con las manos temblorosas, Pilar desabrochó el collar. Los diamantes cayeron en una bolsa de evidencia de plástico transparente. Su estatus, su orgullo y su identidad entera fueron encerrados en esa bolsa. Los agentes se llevaron a los 3. Sergio caminaba con la cabeza gacha, arrastrando los pies. Roberto maldecía y forcejeaba inútilmente. Pilar lloraba a mares, con el maquillaje corrido y el vestido arrugado. Fueron sacados por las puertas traseras, directo hacia los vehículos blindados que los esperaban en el callejón. El salón de baile quedó en un silencio sepulcral. Los invitados comenzaron a retirarse lentamente, intimidados por la brutalidad de la ejecución corporativa que acababan de presenciar. Nadie quería estar cerca de la ira del fundador. Bajé del escenario. Antonio me esperaba al pie de los escalones. Me entregó un vaso de agua, lo tomé y di un sorbo. Las puertas laterales del salón se abrieron. Camila entró, escoltando a alguien. Era Natalia. Mi hija llevaba un abrigo cálido. Alejandro había enviado a un equipo de seguridad de confianza para traerla al hotel una vez que el arresto estuviera garantizado. Quería que estuviera a salvo, lejos de la casa por si Sergio intentaba alguna locura de último minuto. Natalia miró el salón vacío, las copas rotas en el suelo, y luego me miró a mí. Vio el traje azul medianoche, vio la postura de autoridad. Caminé hacia ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de miedo o desesperación, eran lágrimas de alivio. La abracé con fuerza. Enterró su rostro en mi pecho. «Perdóname», le pedí, con la voz suavizada. «Perdóname por haberte ocultado la verdad durante tanto tiempo. Mi única intención era protegerte de la codicia del mundo. Quería que tuvieras una vida normal, basada en el amor, y no en el dinero». Natalia levantó la vista. Me tocó el rostro con sus manos suaves. «Lo entiendo», me dijo. «Me has salvado la vida. Nunca más tendrás que preocuparte por nada», le prometí. «Tu libertad es absoluta y nadie volverá a controlarla». Los meses pasaron. El invierno de Chicago dio paso a una primavera cálida y brillante. El juicio de Sergio fue rápido y despiadado. Las pruebas forenses eran tan abrumadoras que sus abogados defensores le rogaron que aceptara un acuerdo de culpabilidad. Sergio fue sentenciado a 15 años en una penitenciaría federal de máxima seguridad. Sus trajes a medida fueron reemplazados por un uniforme de algodón áspero. Su oficina con vista a la ciudad fue reemplazada por una celda de concreto. Pasaría la próxima década y media rodeado de hombres que no se dejarían impresionar por su vocabulario corporativo. Roberto y Pilar lo perdieron todo.
El gobierno federal confiscó el yate, la mansión, los autos y todas sus cuentas bancarias para restituir los fondos robados a Apex Logistics. Se declararon en bancarrota total. Fueron obligados a mudarse a un apartamento pequeño y húmedo en uno de los barrios más duros del sur de la ciudad, el mismo tipo de barrio del que se habían burlado toda su vida. Sin dinero para mantener su fachada, su matrimonio se desmoronó. Pasaban los días en ese apartamento helado, gritándose el uno al otro, culpándose mutuamente por su ruina, consumidos por la amargura y el resentimiento. Eran prisioneros de su propia miseria. En cuanto a mí, no volví a usar el traje azul medianoche. Lo guardé de nuevo en el armario de cedro. Una mañana de domingo, el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte. Estaba sentado en el viejo porche de madera de mi casa en los suburbios. Llevaba mis pantalones de trabajo y una camisa de franela gastada. Natalia salió por la puerta mosquitera. Llevaba 2 tazas de café humeante. Me entregó una y se sentó a mi lado en los escalones de madera. El aire olía a tierra húmeda y a hierba recién cortada. Escuchamos el canto de los pájaros en los árboles que mi esposa había plantado. Natalia apoyó la cabeza en mi hombro. Tomé un sorbo de café negro. Miré mi jardín, mi pequeña casa y a mi hija, que por fin sonreía con verdadera paz en su corazón. Sergio y su familia creían que el dinero era un arma para humillar a los demás. Creían que el estatus lo era todo, pero se equivocaron. El verdadero poder no necesita gritar. El verdadero poder es silencioso, paciente y absoluto. Y la verdadera riqueza, la única que nadie te puede robar, es la integridad de saber exactamente quién eres.